Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 6. Le he orado al Señor que me dé gracia, hermanos, para poder predicarles este pasaje, que para mí ha sido de mucha bendición en los momentos de sufrimiento, de momentos difíciles que he atravesado en mi vida. Vamos a leer la palabra del Señor una vez más y luego voy a orar por este texto. Leamos, dice así la palabra del Señor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, me siento muy feliz, Señor, de haber llegado a esta comunidad, a este rebaño que tú tienes, Señor, en este municipio de Chigorodó. Gracias te doy, Señor, porque me das el privilegio de abrir tu palabra frente a tu pueblo, aquel pueblo que tú has redimido con tu sangre preciosa, mi amado y bendito Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que bendigas este pasaje y que bendigas tu palabra, Señor, para que tu pueblo, Señor, realmente pueda ser fortalecido, edificado, tu pueblo pueda crecer, Señor. Gracias te damos, porque tenemos también el honor de poder leer este libro precioso, un libro, Señor, transformador. Y gracias te damos en esta mañana. A ti sea la gloria, Señor, por siempre, por Cristo y para su gloria. Amén y amén. Mis amados, el tema que toca estos versículos tiene que ver con el sufrimiento, A veces cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, preguntas vienen a nuestra mente. ¿Por qué, Señor, tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que sufrir si soy tu hijo? Si tu palabra aún me dice que tú me amas, que eres bueno conmigo. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por estas adversidades? Son preguntas, hermanos, que nos hacemos. Y, ¿saben? Los sufrimientos vienen de diferentes sazones, tienen diferentes sabores. No es lo mismo sufrir por la pérdida del transporte, del auto, que sufrir por la pérdida de un trabajo, ¿verdad? No es lo mismo perder la buseta que perder un trabajo. Uno sufre a veces cuando pierde la buseta. A mí me ha pasado aquí, hermanos. Cuando estoy yendo a la casa, quiero salir rápido y ¡brum!, la buseta se me pasa. No, quiero irme rápido, pero no puedo. Pero no es lo mismo ese sufrimiento que, por ejemplo, perder un empleo, un trabajo. Y no es lo mismo perder un trabajo que perder a un ser querido. No es lo mismo. Los sufrimientos tienen sabores, pero al final de cuentas son sufrimientos. Y es justamente el pasaje que vamos a meditar el día de hoy, el que responde a esa pregunta. ¿Por qué sufro si tú me amas? No sé cuántos de ustedes se han topado con ese tipo de preguntas o les han hecho esa pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué el hombre sufre? Entonces, nuestro pasaje en el versículo 3, si vamos allá, allí se encuentra, por así decirlo, la gran incógnita, la gran pregunta en nuestro texto. Versículo 3 dice la palabra del Señor: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está sufriendo. Sufre aquel a quien tú amas. Así que ahí está la tesis, ahí está el tema de nuestro pasaje el día de hoy. Hay 2 cosas que vamos a tocar en nuestro pasaje. Vamos a ver en primer lugar la realidad del amor de Cristo y el sufrimiento. Vamos a ver en segundo lugar el propósito del amor de Cristo y el sufrimiento. ¿Está bien? Entonces vamos a ver 2 cosas: la realidad del amor de Cristo y el sufrimiento,
y el propósito del sufrimiento y el amor de Cristo en nuestras vidas. Vayamos en primer lugar entonces, mis hermanos, a meditar acerca de la realidad del amor de Cristo y el sufrimiento en este pasaje. Es innegable que aquellos a quienes Cristo ama tienen que pasar por sufrimientos, sufren, y esa es una realidad que no se puede negar, hermanos, no se puede negar. Aquellos a quienes el Señor más estima, aquellos a quienes el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, son en ocasiones objeto de sufrimientos, de momentos muy difíciles en la vida, y eso es una realidad, eso es algo que nadie puede negar. Ustedes seguramente han sufrido, están sufriendo o van a sufrir, es verdad, pero todos vamos a tener que pasar por el sendero del sufrimiento. Pero ¿cómo podemos entender esta frase del verso 3? Señor, hay aquí el que amas está sufriendo. Eso es como un cortocircuito, hermanos. Si yo te dijera, mira, hermano, aquel a quien ama el Señor le está yendo bien, le está yendo bien en la vida, tú dirías, amén. Claro, eso tiene que pasar. O si yo te dijera, mira, hermano, aquel que se ha rebelado contra Dios, le está yendo mal, ¿tú qué dirías, mi hermano, mi hermana? Correcto, tiene que irle mal porque se ha rebelado. Pero miren el cortocircuito ahora que hay con esta afirmación que le hacen a Jesús. Señor, el que amas, el correcto, el piadoso, Señor, está sufriendo, está pasándola mal, está enfermo. ¿Cómo poder sostener ambas palabras? Amor y sufrimiento. Sufrimiento y amor. Algunas iglesias en el día de hoy, en Bolivia, esto es, hermano, pasa. No sé si acá hay pare de sufrir. En Bolivia eso está plagado. Algunos como esas iglesias, entre comillas iglesias la llamo, creen que el sufrimiento y el amor no son compatibles. Si Dios nos ama, el sufrimiento no puede venir de Él. Tiene que venir del diablo. Entonces lo que ellos predican es justamente eso. Mira, Dios no quiere que sufras. Ven a Cristo. Todos tus problemas se acabarán. Pare de sufrir, ¿verdad? ¿Quieres aprobar el examen, joven? ¿Quieres tener una buena familia? Ven a Cristo. Yo, hermanos, predicaba así el evangelio cuando era pequeño, niño. Yo les decía a mis compañeros de colegio, ¿quieres aprobar tu examen final? Tienes que creer en Jesús, acepta a Cristo en tu corazón, vas a aprobar. Claro, eso es pare de sufrir en miniatura. Entonces, ¿te das cuenta? Algunos no pueden eso, se enjaulan en el amor de Dios y el sufrimiento lo ven como algo traído del enemigo, del diablo, al que no se debe hablar. Dios no puede Dios traer el sufrimiento. Todo tiene que ser bueno, todo tiene que ir bien en los caminos del Señor. Ahora, otros por otro lado, sostienen que sí es cierto que el sufrimiento y el dolor van a venir en nuestras vidas, pero esa no es la voluntad de Dios. O sea, hay que salir rápido de eso. No sé cuántos de ustedes han sido visitados por hermanos que te dicen, estás sufriendo, te está yendo mal, y dice, hermano, no te preocupes, pronto eso acabará. Pronto eso acabará, hermano. Esa tormenta pronto se terminará. Entonces tú, Señor, acaba con esta tormenta, acaba con este sufrimiento. O sea, sí vienen de Dios, pero hay que salir rápido de eso. ¿Sí? Como algo que no tiene que ver con la voluntad de Dios, como algo que Dios no quiere que pases, que lo pases rápido. Hay algunos que contemplan de esta manera el amor y el sufrimiento. Ahora otros entienden de esta forma. Otros dicen, bueno, si es que estás pasando un sufrimiento, es que el Señor te ha abandonado, que has pecado. Arrepiéntete, pecador. Otros asocian el sufrimiento como algo que Dios está haciendo en tu vida, que tiene que ver con enojo, con ira. ¿Sí comprenden, hermanos? En ocasiones tenemos que entender bien que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay dos tipos de sufrimiento. Tienes que entender eso. No siempre Dios manda sufrimientos por causa del pecado. A veces pasa eso. En la Biblia hay lo que se conoce como sufrimientos correctivos. ¿Puedes memorizar eso? Y sufrimientos formativos. Los sufrimientos correctivos son aquellos sufrimientos que son ocasionados
por causa de nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, nuestras concupiscencias. Pasa eso, hermanos. Y en ocasiones Dios tiene que corregirnos, tiene que disciplinarnos porque nos hemos portado mal. Pero no siempre los sufrimientos son por causa de eso. A veces los sufrimientos del Señor son formativos. No es por una decisión equivocada. No he pecado, no he hecho nada malo, pero ha venido el sufrimiento. Y ese es el caso de Lázaro. ¿Qué pecado había cometido Lázaro? ¿Qué pecado había cometido María y Marta, su hermana, para que le sucedieran estas desgracias? Nada. El texto nos dice, vayan al versículo 2, que de hecho Marta fue la que ungió al Señor con perfume, dice el versículo 2, y enjugó los pies con sus cabellos. Era una mujer muy consagrada al Señor. Era una mujer muy entregada a Cristo. Y lo mismo vamos a leer más adelante de Marta. Eran mujeres de fe. Y Lázaro, hermanos, era el amigo del Señor Jesucristo, a quien Jesucristo amaba. No habían cometido ningún pecado en específico. Es muy parecido esta historia a la historia de Job. ¿Lo han leído, hermano, la historia de Job? Dice la Biblia que Job era un hombre bueno, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero le llegó la peor desgracia. Eso significa que en ocasiones, escuchen, hermanos, esto es muy importante, van a llegar sufrimientos a tu vida que no necesariamente tiene que ver con un pecado que tú hayas cometido, sino tiene que ver con algo que Dios quiere hacer en ti, algo que Dios quiere formar en ti como persona. Pero para formar en ti eso, tienes que pasar por el sendero del sufrimiento. Así que, no todo aquel que sufre es por causa de que Dios lo disciplina. ¿Se entiende, hermanos? Hay que ser muy sabios al momento de discernir el sufrimiento que está viniendo a nuestras vidas. En este caso, lo que le sucedió a Lázaro no tenía nada que ver con un pecado. Pero otra vez surge la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Dios ama y Dios permite el sufrimiento? Claro que sí, hermanos. Son dos realidades que no podemos separarlas. Dios nos ama y Dios permite que suframos. No podemos desprendernos del amor de Dios en el sufrimiento, porque si eso nos pasa, hermanos, entonces ¿qué consuelo hay? ¿Qué consuelo hay? Nada. Dios nos ama y eso es lo que entendían Marta y María. Cristo ama a pesar del sufrimiento. Es por eso que en el versículo 3, volvamos a leer nuestro pasaje una vez más, lo que ellas envían a decir al Señor, justamente eso: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Se dan cuenta? Ellas se sujetan, se agarran al amor de Cristo. Señor, estamos pasando por un momento difícil. Lázaro se está muriendo, Señor, pero sabemos que tú lo amas. ¿Se entiende? Sabemos que tú no has cambiado con respecto a él. Tú sigues amándolo. Y eso es justamente lo que pasa con nosotros. No podemos desprendernos de su amor. No, hermano, nunca debemos pensar que Cristo nos ha abandonado, que nos ha dejado de amar menos. No, es en el sufrimiento donde tenemos que aferrarnos al amor de Cristo. Y es como si Marta y María hubiesen corrido en oración a Jesús. Como varias veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando sufrimos. Señor, tú me amas, lo sé. Pero mira lo que me ha pasado ahora. Me amas, pero estoy así, de esta manera. La realidad del sufrimiento y el amor de Cristo, hermanos, son evidentes en este pasaje. Son reales, si tú lo has notado. Y yo diría que el problema en este pasaje ni siquiera surge en esto que les he dicho ahora, el amor y el sufrimiento, sino en la reacción que Cristo tiene con respecto a lo que le está pasando a Lázaro. Quiero que me acompañen al versículo 6, y esto me lleva a mi segundo encabezado. Ya vimos la realidad del amor de Cristo y el sufrimiento. Vayamos ahora a ver el propósito del amor de Cristo y el sufrimiento. ¿Para qué sufrimos? Al versículo 6. Esto sí, hermanos, es duro. Miren lo que dice el versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Está hablando de Jesús. Jesús está pasando cerca de la aldea de Marta y María. Marta y María dice: oh, Jesús es el amigo de Lázaro, lo va a sanar. Ve, al criado le dice: ve, dile a Jesús que venga y dile que aquel a quien ama está enfermo. Entonces, va y Jesús oye.
Señor, Lázaro, tu amigo, a quien tú amas, tu hijo, está enfermo. Le está pasando mal, está sufriendo. Y dice el texto, Jesús oye, ¿y qué hace? Se queda 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Y saben lo que pasó, hermanos, en esos 2 días que se quedó Jesús? Se quedó ahí donde estaba, en una casa. Lázaro murió. Lázaro se nos fue, hermanos. Ahora, ponte la pregunta, hermanos. Cuando yo meditaba en este pasaje, decía, esta es la gran pregunta de este texto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no corriste a sanar a Lázaro, a curar, a hacer el milagro a este hombre? Era tu amigo. ¿Por qué no calmaste su sufrimiento? Porque, hermanos, estaba enfermo Lázaro y su enfermedad era de mortandad. Estaba muriendo en vida, estaba agonizando Lázaro. ¿Ustedes han visto a alguien agonizar, hermanos? Es duro. Yo lo vi en Bolivia. El año pasado con mi esposa pasamos una desgracia como comunidad nosotros. Un niño de 2 años se nos murió. Era un niño muy, muy bonito, hermanos. Un niño muy amado, al menos por mí como pastor. Yo venía a los cultos de oración siempre temprano los papás, y ese niño le dio hepatitis y luego le dio leucemia. Y no saben lo horrendo, hermanos, ¿qué es eso? Nosotros fuimos a visitar al doctor. En una semana el niño se nos fue. Y el niño estaba todas sus venas salidos afuera, el niño, y así, no podía respirar, un niño de 2 años. Y vimos agonizar ese niño. ¿Ustedes creen, hermanos, que Marta y María no veían a su hermano cómo estaba, a Lázaro, agonizando? Y ahora escuchan a Jesús quedándose en la casa 2 días más. No voy 2 días, a los 2 días Lázaro se nos va, muere. ¿Qué puede pensar Marta y María de Jesús? Y nosotros, Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos? Que a veces le dicen, Señor, cálmame esto, Señor, ayúdame en esto, pero no hay solución, peor se empeora la cosa. ¿Les ha pasado? A mí sí, muchas veces. Ayúdame, Señor, en esto, pero vuelve y peor la tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no fue a sanar a Lázaro? ¿Por qué no calmó su sufrimiento? Déjenme hacerles algunas sugerencias, algunas hipótesis. Vamos a indagar, hermanos, en el pasaje. Bueno, uno podría decir, es que Jesús tal vez no sabía. Es que tal vez Jesús ignoraba. Eso nos pasa, ¿verdad? Hermano, viene a veces un hermano a la iglesia. Hermanos, estuve enfermo y nadie me visitó. Pero hermanos, que no sabíamos, hermanos, recién ahora nos estamos enterando. No somos brujos para saber cosas así. No leemos nada nosotros, no sabemos. Tal vez Jesús no sabía. No conocía bien el caso, ¿verdad? La gravedad de la situación. Ahora les pregunto, hermanos, ¿Dios puede desconocer cosas? No. Dios lo sabe todo. Y el texto dice, el versículo 6 que leíamos, cuando oyó, pues, o sea, Jesús sabía bien. Jesús oyó, conocía bien lo que estaba pasando con Lázaro. Dios sabe, hermanos, lo que nos pasa. Y no es por falta de conocimiento, porque el Señor no nos entiende o ignora nuestro sufrimiento, que Él a veces no reacciona. No, Él sabe, hermanos. Como Cristo sabía lo que le estaba pasando a Lázaro. No es por ignorancia que Jesús no fue allá. Ahora, alguno podría decir, bueno, es que tal vez estaba el problema entre Marta y María. Tal vez estas hermanas no tenían la suficiente fe, como a veces nos dice, para que el Señor le haga su milagro. No sé cuántos de ustedes a veces escuchamos decir eso. Ten fe, ¿verdad? Te vas a sanar. No es que, y no te sanas, no, es que no, poca fe, más fe, te falta fe. Pregunta, ¿Marta y María no tenían suficiente fe? ¿Será que Jesús vio eso? Si tú vas al versículo 21, acompáñame allá, cuando ya muere Lázaro, en el verso 21, Marta le dice a Jesús, Marta, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es fe, hermanos. Marta tenía fe. Señor, le dice, si hubieras estado aquí, ni siquiera le dice si le tocas. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Confiábamos en ti, Señor, completamente. Y lo mismo sucede en el versículo 32 del capítulo 11 con María, la otra hermana. Miren lo que dice. Cuando llegó a donde estaba Jesús, María, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Se dan cuenta? Las 2 hermanas eran mujeres llenas de fe.
consagradas al Señor. O sea, no era por falta de fe, hermanos. No es en ocasiones por falta de confianza en el Señor que nuestros sufrimientos no se terminan. Podemos tener mucha fe, hermanos. Podemos confiar en el Señor verdaderamente, profundamente, sinceramente, y así seguir sufriendo. No es por falta de fe que Jesús no fue donde Marta y María. Pero entonces, ¿qué pasó, pastores? Si no es porque no sabía Jesús y la fe de ellas. Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, aquí tengo la última opción. Tal vez Jesús no las amaba realmente. Tal vez Jesús era indiferente a ellos, al sufrimiento de la gente. A veces eso nos hacen creer. No, Dios está ahí en el cielo, ¿qué? Debe estar metiéndose con nuestros asuntos. Él está allá en otros asuntos más importantes que los nuestros. ¿O será que Jesús tenía muchas cosas importantes que hacer que el sufrimiento de su amigo? No, hermanos. Jesús amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María, su hermana. El versículo 5 deja claro el corazón de Jesús con respecto a esta familia. Dice el verso 5, y amaba Jesús. Notan cómo el autor, o sea, no quiere que perdamos de vista eso. Jesús amaba a Marta, a su hermana y al mismo Lázaro. Y los amaba, hermanos, como alguien decía, bien amados. O sea, realmente los amaba. Eso no era un amor como el nuestro, hermanos. Era un amor profundo. Es el amor de Dios para con ellos. De hecho, más adelante, cuando ya Jesús viene a la tumba de Lázaro, Marta y María van a venir a Jesús llorando. ¿Recuerdan? Señor, ahí está mi hermano muerto. Y dice la palabra del Señor que Jesús, viendo llorar a Marta y a María, ¿qué va a pasar con Jesús, hermanos, en el sepulcro, ahí donde está Lázaro? Dice la palabra del Señor, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús llora cuando su pueblo llora. Jesús está con su pueblo, hermanos. Él no está sentado en su trono ahí arriba y viendo a ver que sufra, ¿se entiende? Este pecador, está pecado. No, hermanos. Él está en medio de su pueblo. Él está con su pueblo. Esa es la idea de este pasaje. Él amaba a estas personas. Y lloró cuando vio el sufrimiento de Marta y de María. Él nos ama, hermanos. Y nos ama profundamente. Él no es seco. Él no es rudo. No es un Dios áspero, que le gusta que suframos y que se alegre en nuestros sufrimientos. Ay, este pecador que sufra más. No, hermano, no. Esa no es la idea de Cristo. Él nos ama verdaderamente, hermano. ¿Entiende eso? Te ama profundamente. En un velorio, a un estudiante de un seminario se le murió un abuelito de alguien en la iglesia. Y un estudiante del seminario vino y estaba ahí con el hermanito. Y el varoncito le dijo, ¿tú por qué estás llorando? Si se ha muerto en Cristo, pues está en el cielo. ¿Para qué lloras? ¿Se dan cuenta, hermanos? Y yo le decía a él, pero eso no es Cristo. Así no es Cristo. No, pero acaso, me decía el joven, pero acaso, pastor, pues el que muere en Cristo y no está con Cristo en el cielo, ¿para qué llorar ya? Pero hermano, se entiende, la teología no es ruda, la teología no es áspera del Señor Jesucristo. Jesús lloró por la muerte de alguien. Y ser como Cristo es eso, compadecerme del sufrimiento del otro. Sentir lo que el otro siente, hermanos, eso nos hace falta. Estar con el que sufre. Sentir lo que el otro sufre, su necesidad. Eso Jesús estaba pasando en ese momento. Se estaba identificando con Marta, María. Jesús nos ama. Y no fue por falta de amor que Él no fue a rescatar a Lázaro. Y otra vez viene la pregunta, mis amados. Entonces, Señor, respóndenos. ¿Por qué no fuiste a sanar, a hacer el milagro a Lázaro? Y la respuesta es, hermanos, simplemente porque Cristo no quería. Escuchen esto. Cristo no quería sanar a un hombre. No, hermanos. Él quería hacer algo mucho mejor. Él quería mostrar una gloria que hasta ese momento no había mostrado a nadie. Él iba a hacer algo ese día que no había hecho antes. Toda la gente conocía que Él era
que él era un maestro lleno de milagros y prodigios, ¿verdad? Él hacía muchos milagros. La gente sabía. Pero algo la gente no sabía de él. Jesús no quería sanar a un enfermo. El Señor quería resucitar a un muerto. Ahora yo les pregunto a ustedes, mis amados, ¿qué es más glorioso? ¿Sanar, hacer un milagro a un enfermo o resucitar a un muerto? ¿Qué es más glorioso, majestuoso? Resucitar a un muerto. El Señor Jesucristo quería desplegar su gloria, hermanos. Quería que la gente lo viera como lo que realmente Él es. Él no es un yatiri, un curandero, un brujo, un milagrero. ¿Se entiende? No, Jesús no es un milagrero, hermanos. Jesús vino a resucitar a muertos, a dar vida a aquellos que están ciegos espiritualmente. El problema del hombre, hermanos, no es una enfermedad física, ¿se entiende? Ese no es el problema. El problema es la enfermedad espiritual, la muerte espiritual física y espiritual. Jesús vino a solucionar un problema aún más profundo, hermanos, que una sanidad. Y esta es la evidencia clara de que Él era Dios, de que Él tenía poder sobre la misma muerte al resucitar a Lázaro. Por eso Él no quería, hermanos, no quería sanar a un enfermo. Él quería resucitar a un muerto. Quería, hermanos, llevarse toda la gloria y toda la alabanza. Que Marta y María lo vieran como realmente Él era Dios hecho carne. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Por eso el versículo 4, vayamos allá a nuestro texto. El verso 4 nos dice, oyéndolo Jesús dijo, cuando estaba enfermo Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es que yo me voy a llevar la gloria de lo que voy a hacer. Marta, María querían un regalito así, miren, hermanos. Ellas querían un regalito así, una sanidad. ¿Y Jesús qué tenía preparado? Tenía preparado un regalote, hermanos. Él era la cosa más seria. Los pensamientos de Dios son muy distintos a nuestro pensamiento. Señor, sánamelo, pero Jesús, ¿se entiende? Miren el pensamiento de Cristo. Espérense. Yo les voy a regalar algo mucho más sorprendente, que ustedes saben que yo hago milagros, pero es algo que ustedes no conocen de mí. Soy Dios en la tierra. Tengo poder sobre la misma muerte. Soy Emmanuel, Dios con ustedes, me van a conocer. Pero para que ustedes me conozcan, alguien tiene que morir. ¿Quién va a morir? Mi amigo, a quien yo amo. Para que a través de él se despliegue, ¿se entiende? Mi gloria, a través de sus sufrimientos, de sus dolores. La gente me entienda quién soy yo. Uy, hermano, y usted puede imaginarse cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro. Dijo, muevan la piedra, ¿verdad? Y movieron. ¡Pum! ¿Y Jesús qué dijo? Todos estaban los judíos ahí mirándolo. Marta, María, ¿qué va a hacer Jesús ahora? Y habla a la tumba y le dice, Lázaro, sal fuera ahora mismo, sal fuera. Y Lázaro como un zombie. ¿Han visto la película de los zombies? ¿Sí? Entonces Lázaro con todas sus... Imagínense, es un muerto, hermano. Y camina, boom, boom. La gente quedó atónita. De hecho, el pasaje va a terminar el capítulo 11. Y muchos de los judíos creyeron en el Señor. Marta y María se fortalecieron más al ver a Jesús. No habían visto ese aspecto de su carácter. Estoy seguro, hermanos, que ellas lloraron tal vez de alegría, no por Lázaro, sino por quién era Jesús. ¿Se entiende? En ocasiones nos pasa como a ellas, hermanos. Nos pasa. Señor, ayúdame con este sufrimiento, Señor. Me está yendo mal en esto. Y a veces el Señor dice, no quiero aún. Pero a veces nosotros queremos eso porque es un regalo así, hermano, pequeño. Cuando Dios tiene en mente un regalo más grande, y Él sabe que a través del sufrimiento ese regalo llegará, esa bendición llegará.
Y eso es lo que sucedió con Lázaro. Ellas vieron a Cristo, sí, y también vieron a su hermano resucitado, muerto y resucitado. La bendición de tenerlo otra vez. Yo les comenté que se murió un niño, ¿verdad? Hace unos minutos atrás de esta iglesia. Nosotros lloramos mucho, hermano, por ese niño. El papá de ese niño, se llama hermano Guido, le ruego que lo tengan en sus oraciones, hermano. Ese hermano es muy amado, una ovejita muy tiernita. Nosotros luchamos mucho con esa pareja. Ellos vivían a veces peleándose en la casa. Pum, pum, pum. Discutiendo. Y el niño escuchaba todas esas cosas y yo que se le murió. Cuando el niño se le murió, el hermano Guido, él es camionero. Hermano Guido me decía pastor. Él se enteró, hermanos, yendo en el transporte, imagínense, estaba conduciendo en la carretera y le llaman, hermano, tu hijo falleció, tu hijo se fue. Y él inmediatamente me llama y me dice, pastor, yo quiero voltearme, yo quiero agarrar mi volante y estrellarme. El hijo que se me murió era todo para mí, era todo. No sé cuántos de ustedes han experimentado la muerte de un hijo. Bueno, yo hermano, le digo al Señor a veces, ayúdame, Señor, si algo por como eso me pasa, sería muy duro para mi vida. Y el hermano me dice, pastor, llorando, pastor, quiero morirme. No entiendo qué pasó aquí. Mi hijo se me murió. Tenía tantos planes para con él. Quería hacerlo boxeador. Pero ya no está. Ya no va a volver a vivir. ¿Tú qué le dirías a un hermano así? No te preocupes, hermano. Dios es un Dios de amor. Eso es del diablo. ¿No? Jehová dio. Jehová quitó. Pastor, ¿por qué el Señor no sanó a mi hijo cuando estaba con leucemia? Yo le oré harto, me arrepentí. ¿Se entiende el hermano? Nosotros nos arrepentimos. Nos reconciliamos con Dios de lo que habíamos hecho, pero Dios no lo sanó. Dice, hermano, ¿qué te está pasando lo que le pasó a Lázaro? El Señor quiere mostrarte su gloria a través de este sufrimiento. Hay algo que tú vas a conocer del Señor ahora, que tal vez antes no lo conocías. Pero para que eso suceda, tienes que pasar por este sendero, mi hermano, y resistir, confiar en el Señor. Y saben, hermanos, el hermano duramente aprendió. Pasó por el sendero del sufrimiento, fue muy duro, muy duro. Y ahora el hermano, después de toda la historia, hermanos, imagínense, ahora el hermano, le nacieron gemelos al hermano. El Señor no solo le dio uno, le dio dos hermanos, dos gemelos. Y no, con mi esposa amamos mucho. Los niños son, el hermano es del campo, es de Yayani, es un pueblo allá arriba del campo. Y él los llama a sus dos, las aguilitas de Yayani. Sí, a sus dos guaguitas, dos chiquitos, dos niños, bebé. No, y hermanos, nosotros, y cuando nosotros vimos eso, se dan cuenta, nosotros aprendimos de los sufrimientos de nuestro hermano, lo que Dios es capaz de hacer, hermanos. El hermano experimentó, vio cosas de Dios que no había visto antes, su cuidado. El poder de Dios, el carácter de Cristo en medio de sus sufrimientos, cómo Cristo lo sostenía, y no solo él, sino todos nosotros, toda la iglesia estuvo atenta a sus sufrimientos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar con este hermano? ¿Se va a suicidar? ¿Qué va a pasar? Y vimos cómo Cristo lo sostuvo. ¿Se entiende? Cómo el Espíritu Santo trabajó en su corazón. Y hoy podemos decir, Señor, gracias. Y el hermano, si estuviese acá, hermanos, él les diría, yo soy Lázaro, yo soy este Lázaro. Señor me quitó, el Señor me despedazó, sí, pero fue para bien. Su gloria resplandeció en mi vida a través de este sufrimiento, su carácter. Entendí muchas cosas de Dios que no hubiera entendido si no hubiera sido por el sufrimiento. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por eso, hermanos? Y les pregunto yo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena conocer más al Señor, amar más al Señor, tener una relación más profunda con el Señor? Así pasemos por el sendero del sufrimiento. Sí vale la pena, hermanos. Sí vale la pena. Por eso el pasaje dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El amor y el sufrimiento son compatibles.
Y el fulgor, hermanos, de estos conceptos ni siquiera se encuentra en esta historia de Lázaro, sino en la cruz del Calvario. Allí en la bendita cruz, hermanos, ustedes pueden ver ambos conceptos, amor y sufrimiento, en un mismo evento. Sorprendentemente, el Padre había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ese mismo Padre llevó a su Hijo, ¿dónde? A la cruz. Y ahí está el Hijo, hermanos. Ustedes pueden visualizar a Jesús sufriendo en la cruz. ¿Ustedes creen, hermanos, que la muerte de cruz no era una muerte agonizante? Era 1000 veces mejor morir por guillotina, hermanos, en ese tiempo, o ahorcarse, ahorca. Era mejor morir así, pero morir en la cruz no, porque esa muerte era agónica. Y a nuestro Señor lo llevaron por el sendero de la cruz. El Padre lo llevó, hermanos, por ese sendero. Lo colocaron corona de espinas. Se burlaron de nuestro Señor. Y tú puedes preguntarle al Padre: Padre, como le dijeron Marta y María, Señor, aquel a quien tú amas está sufriendo, ¿no te das cuenta? Tu Hijo amado, en quien tú tenías complacencia, está en la cruz. Libéralo, sálvalo, quítale el sufrimiento. Y el Padre respondería: no, porque hay una gloria que mostrar, hay un plan de redención que hay que cumplir. Hay algo que viene detrás de este sufrimiento. ¿Y saben qué era, hermanos? Lo que venía detrás del sufrimiento de Cristo. Tú y yo. Nosotros estamos aquí ¿por qué, hermanos? Estamos aquí por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre, hermanos, no lo sacó de esa cruz, ¿entiende? Él podía sacarlo. El Padre podía liberar al Hijo. Pero el Padre no quiso. El Padre permitió que su Hijo sufriera por amor a nosotros. Podemos preguntarle a Cristo, hermanos, en esa cruz: Señor, si tu Padre te ama, ¿por qué sufres? Podríamos preguntar a nuestro bendito Salvador ahí, hermanos, ahora mismo: ¿por qué no te bajas de esa cruz? Señor, ¿por qué no envías a tus ángeles y derribas a toda esta gente que te está causando tanto dolor? ¿Y sabe qué es lo que nuestro Señor nos respondería? Es que estoy aquí por tus pecados. Estoy aquí por tus maldades. Y hay una obra que cumplir, hay un plan que trazar, que concretar. Pero para esto tengo que sufrir. El amor y el sufrimiento, hermanos, fueron parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo y serán también parte de nuestra vida. Amén, porque estamos siguiendo sus pisadas. Pero nunca divorcien ambos conceptos. El amor viene de Dios y el sufrimiento también viene de parte de Él, hermanos. Y así como recibimos con gozo el amor de Dios, tenemos que aprender a recibir con gozo los sufrimientos que emanan de Él. Nunca pienses, mi hermano, nunca pienses que el sufrimiento es ausencia del amor de Dios. Tu Cristo te ama, así como amó a Lázaro. Te ama con un amor profundo. Y Él tiene un propósito noble y tierno con tus sufrimientos. Él se va a llevar la gloria de todo lo que te está permitiendo pasar como persona. Termino diciendo entonces, hermanos, si Cristo te diera a elegir, tu Señor, aquí tienes tu sufrimiento. Y aquí tienes tu milagro. Aquí está tu problema, aquí está tu problema y aquí está la gloria de Cristo. Si Cristo te dijera: mira, te doy a elegir. 1, ¿quieres que te lo resuelva este problema? Tu sufrimiento, te lo termino. ¿O quieres que a través de tu sufrimiento me lleve yo la gloria? ¿Cuál de los dos tú elegirías? Cristo eligió la gloria del Padre a través de la senda dolorosa, a través del sufrimiento. ¿Te das cuenta, hermano? Cristo no eligió pare de sufrir. No, Cristo no eligió eso. Cristo estuvo dispuesto a sufrir
para la gloria y la alabanza de su Padre Celestial. Ahora te pregunta el hermano a ti, ¿qué quieres? ¿Pare de sufrir? No, hermanos, cuando sufras, hermano, escucha esto, cuando suframos, la oración no es, Señor, quítame este sufrimiento. No, hermano, no te desesperes. La oración no es esa. Señor, por favor, quítame esto. No, la oración es, Señor, llévate la gloria con mi sufrimiento. Señor, llévate la alabanza con mi dolor. Que tú seas glorificado, bendito Cristo, con lo que estoy haciendo. Y ayúdame a confiar en ti. Tú sabes lo que haces. Mi sufrimiento no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Ese es el mensaje de esta historia, hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor. Oremos. Amado Dios, gracias por tu preciosa palabra, Señor, en esta mañana. Nos has bendecido. Gracias porque nos has hablado a través de esta historia tan impresionante como la historia de Lázaro. Nos identificamos con él, porque al igual que él, nosotros también hemos pasado por momentos muy difíciles en nuestras vidas.